Mis padres siempre me han enseñado que lo importante, no eres tú, sino el impacto que tienes tú en tu entorno, ¿no? Yo eso lo he visto en casa. Con apenas 14 años, por ahí, si no recuerdo mal, tuve mi primer trabajo, ¿no? Que mi primer trabajo al final fue fruto de una de estas ideas, ¿no? Dentro de Xavet empezamos a dedicar cierto tiempo al ámbito de la salud, a aplicar la inteligencia artificial al mundo de la salud, etcétera, y de ahí surge el proyecto Glucovibes, que también es una empresa independiente, incorporada ya, que va a hacer 3 años de vida precisamente este fin de semana. Es muy fácil hablar del concepto de Kodak, de Nokia. Esos tuvieron muchos años para poder ver esa evolución. No lo vieron por las razones que fuera, etcétera. Pero es que ahora los cambios son mucho más rápidos. Pedaleando, este libro lo he escrito encima de una bici. Una bici, si no se mueve, se cae, ¿no? Eso es lo que le pasa a una empresa, ¿no? O sea, si una empresa no está moviéndose, o sea, si no avanza, si no hay movimiento, la empresa se apaga, ¿no? O sea, tecnología, estrategia, personas. Es que no hay más. Cualquier tipo de problema que puedan tener las empresas engancha en uno de estos 3 sacos, por decirlo así, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Voz Directiva. Como siempre, lo primero que queremos hacer es agradecer a los patrocinadores de esta primera temporada, al Hotel Tres Reyes por dejarnos este magnífico espacio y a la agencia de comunicación y eventos En Clave de Sol por toda la producción y edición de los episodios. En el episodio de hoy tenemos una nueva conversación directiva, como le solemos llamar, y para ello hemos invitado a una persona que tiene una gran calidad profesional, tiene una gran competencia en el mundo de la empresa y en el mundo del emprendimiento, ya lo veréis, pero además tiene una gran calidad humana. Yo siempre digo que cuando hablo de él con otras personas siempre me dicen también lo primero que es un crack, pero automáticamente lo segundo que qué buen tío es. Y además de buen tío y además de un crack, es una persona muy inquieta, tan inquieta que más allá de sus proyectos empresariales, emprendedores, ha escrito recientemente, hace unos años, un libro que se llama Pedaleando, que habla sobre las 5 etapas para transformar un negocio y donde une además 3 de sus pasiones, que son la transformación de los negocios, su ciudad, la ciudad donde vive, San Sebastián, y su mayor afición creo que es el ciclismo. Y para ello, pues la persona es Alberto Conde. Bienvenido, Alberto. Gracias, David. Bueno, lo primero de todo, para contextualizarte, más allá de lo que he explicado de tus 3 pasiones y esa gran competencia profesional y humana que estoy convencido de que tienes, sé que tienes, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Alberto? ¿Qué haces y por qué haces lo que haces? Jolín, me voy a quedar con esa definición que has dicho tú porque me ha gustado, ¿no? O sea, no sé si estoy a la altura o no. No sé, yo me considero una persona sobre todo honesta, ¿no? O sea, al final me gusta decir las cosas claras y tengo una mente inquieta, como bien has dicho tú, y esa inquietud pues me empuja, ¿no? a hacer cosas, y quizá tengo la capacidad o la virtud de que no me cuesta mucho idear y me cuesta poco lanzarme. Creo que eso lo he ido aprendiendo con los años también, ¿eh? No creo que venga de serie el hecho de no tener miedo, porque no es lo que quiero transmitir con eso. O sea, yo tengo muchos temores, pero creo que el paso de los años te va dando confianza, ¿no? En base a etapas anteriores que, pues empiezas con etapas pequeñitas y las vas complicando o añadiendo complejidad a medida que vas ganando confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, en base a eso, soy honesto conmigo mismo, o sea, soy consciente de aspectos que considero que quizás se me dan con una facilidad mayor a lo que puede ser la media, pero también soy muy honesto conmigo mismo en aquellas limitaciones que yo tengo, ¿no? Y ahí es donde, pues soy una persona que me gusta avanzar en equipo y prácticamente casi todas las cosas que he hecho en la vida las he hecho con más personas, ¿no? Porque creo que es un escenario y una forma de hacer que enriquece mucho. Entonces,
¿Quién es Alberto? Pues Alberto es bueno, iba a decir un chaval, pero con 45 ya no sé si se puede decir chaval. Sobre todo soy una persona que intento ser honesta conmigo mismo y honesta con los demás, que duerme muy tranquila por la noche, una persona muy familiar, soy muy casero, muy de estar en casa, de estar con los míos, de dedicarle tiempo mío de calidad a mi familia, y en el ámbito laboral intento trabajar lo menos posible, y eso lo consigo dedicando tiempo a cosas que me gustan, y resulta que el trabajo se convierte en algo que quieres hacer, ¿no? Entonces creo que esos son un poco los elementos que podrían definir quién soy, ¿no? Fíjate que eres, Alberto, la primera persona, bueno, o la primera, de las pocas personas que cuando preguntas quién eres, no te responde con qué haces o con el nombre de tu empresa o con tus etiquetas habituales, ¿no? O sea, sigue una respuesta, pues un poco lo que decía antes. O sea, yo creo que hablas siempre desde el corazón, desde esa honestidad, esa humildad. Sí, no sé, a ver, al final viene un poco de familia, ¿no? O sea, mis padres siempre me han enseñado que lo importante, jolín, no eres tú, sino el impacto que tienes tú en tu entorno, ¿no? Y creo que es algo que yo llevo muy innato y que llevo dentro de mí, que intento poner en marcha prácticamente en cualquier cosa que hago. Te puedo hablar de muchos qués, pero el qué haces al final no deja de ser una consecuencia de, oye, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué impacto buscas con eso que quieres hacer? ¿Cómo quieres hacerlo? Porque el cómo haces las cosas muchas veces es casi más importante que el resultado, ¿no? al que llegas. Entonces, sí, yo soy una persona de emociones, ¿no? O sea, efectivamente a mí las cosas dentro me afectan mucho, aunque a veces no lo transmita tanto hacia afuera, como me han llegado a decir, joder, si eres súper frío, y dices, bueno, eso igual es, no sé lo que aparento, ¿no? Pero sí que es verdad que le doy mucha importancia a esos aspectos, y quizá por eso esas personas me definen de esa manera que has comentado tú, ¿no? Porque, bueno, como intento expresarme de la manera en la que soy, pues no hay filtros, ¿no? Y eso pues tiene su lado bueno y tiene su lado malo, ¿no? O sea, es un poco también como está ahora la sociedad dividida, ¿no? El concepto de haters y lovers, pues habrá personas a las que preguntes que quizá no me soportan por la, no sé, claridad o lo directo que puedo llegar a ser a veces, ¿no? Bueno, no lo sé. Bueno, pero nadie te achacará no ser auténtico, que es un poco lo que... Obviamente, mira, ese concepto de autenticidad es para mí es muy importante, y de hecho, mira, te puedo contar una anécdota. Hay una persona, un valenciano afincado en Valencia, Franchuan, al que, bueno, tengo una relación muy cercana con él, y admiro un poco. Es escritor de varios libros, etcétera, y tiene un libro que se llama Autenticidad, ¿no? Y lo marca como una de las variables, por decirlo de alguna manera, o uno de los elementos que diferencian, ¿no?, a las personas del montón de las personas que, bueno, van a dejar huella, ¿no?, por decirlo así. Y, jolín, me pidió que escribiera el prólogo de ese libro, ¿no? Y aquello me dejó un poco roto, ¿no? Y le dije, oye, ¿pero por qué quieres que yo escriba el prólogo? Joder, porque tú eres un tío auténtico, ¿no? Y dije, ahí va. Me gustó, ¿no? Me gustó. Obviamente escribí el prólogo, y aparte que el libro, bueno, os lo recomiendo a todos, me encantó. Y sí, creo que ese concepto de autenticidad tiene su parte buena y también su parte mala, ¿no? Que al final es eso, dices, bueno, no te pueden juzgar por no ser auténtico, pero es verdad que al ir sin filtro, pues a veces incluso contra uno mismo, pues te buscas problemas que podías haber evitado de una manera sencilla simplemente por decir lo que opinas cuando te preguntan, ¿no? Es que no es fácil, o sea, efectivamente, por lo que dices del mundo polarizado de hoy, que vas a gustar a unos y no vas a gustar a otros, o te van a odiar, pero es que además no es fácil porque el ser auténtico requiere primero conocerse, o sea, requiere una introspección. Sí, sí, total. De hecho, yo paso bastante tiempo conmigo mismo, ¿vale? Sobre todo, de hecho, me suelo refugiar mucho en el deporte, y yo trabajo mucho haciendo deporte. Antes has hablado del ciclismo, o corriendo, o caminando por el monte, o no. Creo que son entornos en los que conecto conmigo mismo y pienso mucho. Y conozco mucha gente que no puede estar ni media hora consigo misma, ¿no? De hecho, tener a lo largo del año un par de días en los que, pues eso, te escapas tú contigo, ¿no? El año pasado, sin ir más lejos, este año quiero repetirlo, de hecho, durante más tiempo,
bueno, pues pasamos unos días de vacaciones en el Valle de Arán. Yo fui desde San Sebastián cruzando todo el Pirineo con la bici. En 2 días hice, bueno, pues el primer día estuve 7 horas y algo y el segundo parecido, ¿no? Pues al final es mucho tiempo contigo mismo en un modo zen, ¿no? Por decirlo así, deporte, pensar, tal. Podía haberlo hecho con más gente, pero entonces ya no estás solo contigo, ¿no? Entonces, esos momentos te ayudan a conocerte, efectivamente. Y creo que es muy importante. Y bueno, quizá por eso, cuando te he comentado esa parte de descripción, de honestidad conmigo, de tal, es porque intento pasar tiempo conmigo, reflexiono cada poco tiempo de cómo voy evolucionando, hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos, pero creo que es importante estar con uno mismo, ¿no? Y sobre todo estar bien con uno mismo. Pero además sin entrar en la parálisis por análisis. Antes decía que eres una persona que se te ocurren muchas cosas, pero que no te cuesta pasar a la acción. Y a la vez que piensas mucho. Tengo que reconocer que en el congelador de ideas hay muchas cosas, ¿eh? Pero sí, cuando veo que hay algo que tiene sentido... esto es como todo. Cuando hay algo que te gusta, que te apasiona, buscas tiempo para ese algo, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que ser consciente también de tus limitaciones, como te comentaba antes, ¿no? Sí, claro, si lo quieres hacer todo solo, es muy complejo, ¿no? Porque si todo depende de una única persona y el día tiene 24 horas, ahí tienes la limitación, ¿no? Entonces se suele decir, ¿no? Que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve en equipo, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de esas virtudes que te comentaba antes es que soy muy consciente de dónde soy muy malo. Y ahí es rodearte de gente que es mucho mejor que tú, ¿no? En esos ámbitos y obviamente confiar en esas personas, ¿no? Y que confíen en ti, porque tienes también que venderles un poco tu proyecto, tu idea. Sí, bueno, a ver, es tu proyecto, es tu idea, pero al final yo creo que ahí la clave es que ellos vean que también pueden modelar el proyecto y que lo hagan suyo, ¿no? O sea, al final yo no me siento propietario de mis proyectos, ¿no? De hecho, los comparto con la gente con las que lo estamos construyendo y si no fuera por ellos, pues es que a día de hoy no serían más que una idea, ¿no? Entonces, por supuesto, es un proyecto compartido de las personas que estamos haciendo ese recorrido, ¿no? Que estamos moviéndonos y que vamos perfilando, ¿no? De hecho, las primeras personas que contratas cuando pones un proyecto en marcha son las que definen la cultura de esa empresa, lo que va a ser ese proyecto. Puedes tener buenas ideas que si las rodeas de unas personas, pues terminará siendo una cosa, pero si las rodeas de otras, terminará siendo otra. ¿Mejor o peor? Va a depender de esas personas, ¿no? Vale, Alberto. O sea, hemos descuadrado un poco toda la idea de conversación, pero no, ese es un poco el objetivo también. Y por seguir un poco en esta línea, antes de entrar en qué haces, o sea, en las cosas concretas, que es como lo habitual a lo que se suele ir, ¿cuál es el impacto que quieres generar con lo que haces? No sé, yo siempre digo que a mí me gustaría, creo que es cuando uno es padre, yo tengo dos chavales, Daniel y Evan, o al menos yo, intento construir algo que a ellos les generen menos dificultades de las que he tenido yo y si además les dejamos un entorno un poquito mejor que el que han tenido ellos, pues mejor todavía, ¿no? A partir de ahí, claro, el impacto puede ser mayor o menor en función de las actividades que pongas en marcha, etcétera, pero sí que tengo muy presente a mis hijos y a lo que puede ser su futuro, ¿no? A la hora de construir el mío. De alguna manera, el legado que quieres dejar. Sí, y obviamente, a ver, es un legado egoísta, pero también por otro lado sabes que, bueno, si es bueno para mis hijos, probablemente sea bueno para mucha gente, ¿no? Porque al final nadie quiere algo malo para sus hijos, ¿no? Bueno, no sé, yo no quiero nada malo para mis hijos, pero creo que ese es un poco uno de los elementos que me mueve, ¿no? Vale, y entonces, ahora entrando ya de qué es o sea, hemos visto ya qué es lo que te mueve, ¿qué es lo que haces dentro de esto que te mueve? Pues, ¿cuál ha sido tu recorrido también un poco? Antes de llegar a qué haces hoy, ¿cómo has llegado a hacer lo que haces hoy? A ver, no sé, yo siempre, como te comentaba, soy un chico inquieto y he visto en casa, tanto mi padre como mi madre, han sido personas que han trabajado para sí, que han sido emprendedores, autónomos, llamémosle como queramos llamarlo, ¿no? Yo eso lo he visto en casa, con apenas 14 años, por ahí, si no recuerdo mal, yo ya tenía
tuve mi primer trabajo, ¿no? Que mi primer trabajo al final fue fruto de una de estas ideas, ¿no? Oye, yo veía que mi padre hacía las facturas en casa y, joder, que pasaba una barbaridad de tiempo con una máquina de escribir de estas antiguas, con la cinta, la tinta y tal. Y, joder, a mí se me daba mucho mejor escribir, porque a mí me gustaba escribir, entonces yo se la quitaba y escribía historias, escribía cuentos, me gustaba escribir. Oye, yo te puedo hacer esto y tal, y me acuerdo que tenía un sueldo de 1.000 pesetas. 1.000 pesetas de entonces, pero claro, joder, 1.000 pesetas para un chaval, ¿no? 1.000 pesetas al mes, cuando mi paga semanal era de 100 pesetas, joder, pues fíjate, ¿no? O sea, nos daban la paga a 100, pues yo tenía 1.000, y dices, ostras, era mucho más, ¿no? Que lo que... Y lo iba guardando todo y tal. Entonces, bueno, compramos un ordenador, hicimos un pequeño programa, lo compartimos con compañeros de trabajo de mi padre. Yo siempre digo, aquello fue mi primer proyecto, ¿no? Y me ayudó a ver eso, lo que te comentaba antes, ¿no? Que dices, bueno, si empiezas a hacer las cosas poco a poco y tal, vas ganando confianza, ¿no? A partir de ahí, a nivel profesional, siempre me ha gustado, sobre todo cuando era chaval, ¿no? Cómo se movían las cosas complejas. Mi padre era transportista, me encantaba ir con el camión y yo rezaba porque el camión se averiara, ¿vale? Que era todo lo contrario que quería mi padre. ¿Pero por qué? Porque si había una avería, pues había grasa, había que abrir, habría que arreglar, Yo disfrutaba en ese Conocer cómo funcionaba eso, ¿no? Para mí, mis vacaciones eran... Me voy con mi padre en el camión, ¿no? O sea, había veces además que hacíamos viajes muy largos, dormíamos en el camión. Para mí aquello era... Me lo disfrutaba mucho con aquello. Aquello me llevó a estudiar ingeniería y sobre todo, pues eso, ¿no? Por entender un poco cómo funcionaban las máquinas, etcétera. Y de ahí, pues bueno, el escenario de atracción que tenía en aquel entonces eran los coches, ¿no? Me gustaban mucho cómo funcionan los coches y tenía un par de marcas alemanas que me gustaban mucho. Entonces, pues bueno, dije, me voy a ir a trabajar o a terminar un poco la formación con el proyecto final de carrera de mi primer trabajo a Alemania, si puedo, ¿no? Me acuerdo que escribí 100 cartas y me contestaron de 2. Una para decirme que no y otra para decirme que sí. Por lo tanto, me lo dejaron fácil. Me fui a aquella que me dijo que sí. ¿Sabías alemán? Bueno, me fui ese verano, había estudiado aquí un par de años, pero no sabía mucho. Pero me fui ese verano a hacer un curso intensivo por ahí y bueno, vine hablando alemán para poder desenvolvernos, para poder vivir en Alemania, como siempre suelo decir, y no pasar hambre. Y cuando volví para aquí, porque sí que tenía claro que no quería quedarme por allá por un tema familiar y porque, bueno, pues echaba de menos a mi familia, me puse a hacer un doctorado en el ámbito ya del tratamiento de datos. Empecé ahí a hablar un poco entonces empezaba el tema del Big Data, la data no era big. Bueno, pues hice una tesis doctoral en el ámbito ferroviario, que era lo más parecido a los coches que había por aquí, dentro del perímetro de CAF, una cátedra que tenía con Tecnun aquí en Donosti, donde estudié también, y hice mi doctorado en ese ámbito y aquello me llevó a interesarme por el mundo de los datos, la inteligencia artificial, ese mundo, ¿no? Generé una patente en esa línea y bueno, de ahí se derivaron varias cosas. Estuve dando forma a lo que fue nuestro primer proyecto empresarial, que fue Casplay, que fue la primera empresa de verdad que creamos con varios socios, mi difunto socio Sarri y con Fran, que bueno, sigue al frente de la empresa y Casplay, de hecho. En ese periplo también me llamaron desde CAF, estuve trabajando en CAF unos pocos meses, pero aquello que me habían propuesto, era difícil. La inercia de una gran empresa a veces hace difícil que ocurran transformaciones. Y a mí me estaban proponiendo una transformación. Pero bueno, es verdad que en aquel momento CAF estaba muy sensible con el tema del emprendizaje y me hicieron la pregunta, ¿y qué harías? Y dije, montar una empresa. Y montamos una empresa. Y aquello fue NEM Solutions, que fue un proyecto en el que estuve casi 11 años, desde el 2007 a finales del 2017, que incluso incorporamos a Siemens Gamesa como accionista. Éramos empresa referente en el mundo entero en el ámbito del mantenimiento predictivo, generé otra patente. Bueno, me lo pasé muy bien, disfruté mucho durante los primeros 9 años de aventura. El último año empezó a haber también algunos aspectos que me empezaron a no gustar tanto y aquello, me di cuenta que estaba en un final de ciclo y decidí cambiar, ¿no?
decidí cambiar, pero siempre ligado un poco otra vez al mundo de la tecnología, que es lo que en Xavet realizamos, ¿no? O sea, impulsamos negocios de empresas a través de la tecnología, de la digitalización famosa o la transformación digital. Y una de las espinitas que yo tenía clavadas era dedicar tiempo mío, ¿no?, al mundo de la salud. Tengo una enfermedad crónica y vuelvo a lo que te comentaba antes del legado de mis hijos. Es hereditaria, puede que la hereden o no, ¿vale? No le hemos hecho las pruebas a mis hijos, no sabemos si la va a tener o no, pero bueno, no me genera ningún problema porque creo en este tiempo haber desarrollado una herramienta, ¿no?, que te permite tener más o menos bajo control lo que a mí me ocurre, ¿no?, que es un tema de inflamación interna, de rigidez, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de Xavet empezamos a dedicar cierto tiempo al ámbito de la salud, a aplicar la inteligencia artificial al mundo de la salud, etcétera, y de ahí surge el proyecto Glucovibes, que también es una empresa independiente, incorporada ya, que va a hacer 3 años de vida precisamente este fin de semana, y ahí pues lo que hacemos es ayudar a las personas a centralizar toda la información de su estilo de vida para poder generar pautas de nutrición de precisión que se adecúen tanto a su nivel genético, ¿no?, a su genotipo, por decirlo así, pero también a la expresión génica, ¿no?, o sea, a cómo su estilo de vida está silenciando o potenciando lo que te viene de serie con tus genes, ¿no?, lo que has heredado. Los interruptores, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí es donde paso mi tiempo. Al margen de eso, pues intento echar una mano a algunos otros proyectos o personas que me piden o que consideran que les puedo echar una mano, porque, no sé, creo que soy muy de dar, ¿no?, sin pedir a cambio, porque creo que no hay mejor premio que encontrarte una sorpresa un día de una persona que te ofrece sin que tú le hayas dado nada antes, ¿no? Y para que eso ocurra creo que hay que dar mucho antes, ¿no? Eso es lo que hago. Y ahí, pues bueno, no sé, podemos profundizar en las cosas que quieras. Sí, y vamos a profundizar. Sí me gustaría primero centrarnos en la parte más inicial, o no inicial, de esa vena emprendedora, que iremos un poco después, sino eso que hacéis en Xavet, ¿vale?, ¿no?, que me gusta, como dices, que impulsáis la transformación de las organizaciones o impulsáis las organizaciones a través de la tecnología. Es decir, no es tecnología sino a través, o sea, utilizar la tecnología como palanca, ¿no? Entonces, sí me gustaría entrar ahora en el tema de la transformación general de las empresas, pero también la tecnológica, ¿no?, la digital, porque siempre se habla últimamente de las grandes transiciones a las que tienen que hacer frente las empresas, que es la transición sostenible, verde, la transición digital, tecnológica, la transición demográfica. Quiero decir, estamos ahora expuestos a muchísimos cambios, donde lo único constante es el cambio, como se suele decir, ¿no? Que yo creo que también siempre ha sido así, pero seguramente el nivel exponencial de los cambios ahora pues es todavía más grande, ¿no? Y entrando en esto, claro, desde Xavet hacéis eso desde la tecnología, y eso te llevó también y también relacionado con lo que decías de dar, compartir, a escribir el libro Pedaleando, sí, ¿no?, donde explicas qué es la transformación digital en este caso, pero aplicable a cualquier otra, y cómo abordarla en la organización. ¿Por qué escribes este libro? Pues mira, el libro lo escribo sobre todo por una conversación que tuve con una persona, a Pepe Alcaide, que además, mira, fue consejero mío, es socio mío en Glucovibes, es uno de los inversores en Glucovibes, y es una persona de la que yo he aprendido mucho. Y, joder, hablando con él un día, ¿no?, me decía, ¿por qué no cuentas todo esto? Porque me suele llamar, oye, mira, me pasa esto, tal, o conozco una persona, me gustaría que estuvieras con esta persona a ver si le puedes echar una mano. Y yo, claro. Ya, joder, tienes que buscar la manera, ¿no?, pues, vale, pues no sé, a mí es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Escribir no me cuesta, de hecho me gusta, y creo que es un proceso en el que tienes que estar mucho contigo mismo, ¿no? Y de ahí lo que te decía de estar contigo mismo y tal. Y yo siempre digo que Pedaleando, este libro, lo he escrito encima de una bici, en diferentes sitios. Además lo digo en el libro, ¿no?, en el prólogo que cuento. Pero es verdad que es fruto de reflexiones que uno hacía, que bueno, pues dije, bueno, empecé a recoger en post-its, ¿no?, pues ideas, empecé, bueno, pues a pegarlas en una puerta,
literal, en la puerta de la habitación por detrás estaba todo lleno, mi mujer me decía, ¿estás loco? ¿Pero cómo hacías? Si se te ocurría una idea o un concepto mientras ibas en bici. Pues al llegar a casa, incluso a veces antes de la ducha, escribía en un post-it y pegaba detrás de la puerta, ¿no? Muchas veces. Y pues eso, había situaciones en casa que eran muy cómicas, te puedes imaginar, ¿no? O incluso a veces salía de la ducha y tal, y espera, joder, que no he puesto esto, lo otro. Bueno, y luego otras también que, a ver, tenía mis momentos de reflexión en casa, ¿no? Sí, consciente, así, que buscabas ya. Consciente, donde decía, a ver, venga, este tema, o buscaba emails que había etiquetado en su momento porque los había puesto como, pues lo tenía, libro, ¿no? O sea, una etiqueta de libro, emails enviados o conversaciones que igual había tenido de las que había cogido algunas notas. Va recogiendo todo eso y me acuerdo que lo empecé a escribir en las Navidades del 19, si no recuerdo mal. Y la pandemia me vino muy bien para decir, ostras, es que ya no tengo excusa, ¿no? Porque es verdad que el día a día había veces que me guardaba espacios, ¿no? para poder escribir el libro, pero a veces no cumplía conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tema de la pandemia sí que cogí un hábito de todos los días, pam, 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 y la verdad que lo escribí muy rápido, la primera versión, bueno, le di varias vueltas y, bueno, ha habido 3 versiones, por decirlo así, porque de la primera a la segunda hubo un cambio de estructura grande y de la segunda a la tercera hubo un par de retoques y con esa ya más o menos, luego obviamente pues todas las revisiones y tal. ¿Por qué? Pues por compartir esas experiencias, ¿no? Por compartir esas experiencias y por ordenar cosas que muchas veces se venden como que son súper complejas, etcétera, y que realmente si tienes bien plantado ese proceso es seguir 5 pasos, ¿no? Que son un poco los que cuento en el libro, que no son tan complejos. Lo que pasa es que hay que querer hacerlos. Y a veces ese querer hacerlos supone tomar decisiones y afrontar transformaciones que no son tan fáciles, ¿no? Entonces, el mayor reto de la transformación al final no es la parte tecnológica. Entonces, bueno, ese es un poco el germen del libro. Pero claro, cuando hablamos de transformación digital, siempre nos vamos a la tecnología. Sí, porque es una pieza clave, ¿no? O sea, pero al final, bueno, como dice el libro, al final son 3 aspectos, ¿no? Los claves, ¿no? Hay una parte tecnológica, obviamente, que es necesaria, ¿no? Pero hay una parte cultural que es muy importante, ¿no? Que te diría que es la de personas, ese pilar es muy importante, porque al final son las que utilizan la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, dices, vale, yo tengo una dirección, ¿no? Pero luego tengo unas personas, ¿no? Que son las que tienen que hacer que vayamos en esa dirección, ¿no? Si me puedo impulsar con la tecnología, pues iré más rápido, ¿no? Pero si no tengo clara la dirección y no tengo las personas que me lleven hacia esa dirección, va a ser muy difícil que una tecnología me ayude a un fin concreto que no tengo bien definido, ¿no? Sí, sí. Claro, es que además en el libro, que está escrito en forma de fábula, un poco me recordaba al concepto de el monje que vendió su Ferrari y todos estos que al final te cuentan ideas, conceptos para filosofar un poco de alguna manera, pero te lo hacen en forma de cuento y te lo hacen muy, muy agradable. Y aquí también, ¿no? Al final, que de hecho antes decías de Daniel y Evan, que aparecen precisamente en el libro, y aparecen todo personas familiares y conocidas tuyas. Y me gusta cómo vinculas la parte del ciclismo con la parte de la transformación. ¿Cuáles son las similitudes que puede tener el ciclismo con la transformación y con esos 3 elementos que decías? Sí, a ver, bueno, voy a obviar la definición, ¿no? Pues que si, para mí la clave de todo esto, digo, la definición del libro, o sea, porque creo que es más sencillo de entender. Dices, una bici si no se mueve se cae, ¿no? Eso es lo que le pasa a una empresa, ¿no? O sea, si una empresa no está moviéndose, o sea, si no avanza, si no hay movimiento, la empresa se apaga, ¿no? O sea, se cae, se destruye, se pierde valor, ¿no? Por decirlo así. Y de ahí viene, yo creo que es el concepto de parálisis por análisis, es que viene como anillo al dedo, ¿no? A esta situación. Ese símil con la bici va sobre todo ligado a ese concepto de movimiento, ¿no? En la bici el equilibrio lo consigues al moverte, ¿no? Entonces, ese equilibrio en un proceso de cambio,
porque necesitas un equilibrio entre los diferentes pilares que comentábamos, ¿no? O sea, al final tú tienes, vale, una estrategia a la que quieres ir, tengo unas personas, tengo una tecnología, pero ojo, tienes que tener todo eso equilibrado, ¿no? Ese equilibrio no lo consigues encerrado en una sala. Ese equilibrio lo consigues poniendo en marcha ese proceso, sabiendo que no va a ser óptimo en el minuto 0 y que no va a ser óptimo en el minuto 100, ¿no? Pero al moverte, al ir aprendiendo, al ir moviéndote, al ir transformándote poco a poco, es cuando tú vas cogiendo equilibrio, y es lo que le pasa a la bici, ¿no? Una bici, si vas a baja velocidad, el riesgo de caerte es mayor que si vas a una velocidad de crucero ya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la inercia te ayuda a avanzar, ¿eh? Y creo que en este proceso de transformación organizacional o de negocios, etcétera, la velocidad te ayuda a cambiar más rápido. Y antes comentabas ese proceso de cambio, ¿no? En el que estamos prácticamente sumidos de forma constante y continua. Para mí, lo que ha cambiado en las últimas 2 décadas es la velocidad de ese cambio, ¿vale? Que ahora es absolutamente, o sea, una velocidad vertiginosa en ocasiones asusta. Yo te digo, hay situaciones en las que asusta, ¿no? ¿Cómo puede llegar el cambio a una empresa, ¿no? ¿Cómo puede hacer que una empresa de la noche a la mañana desaparezca incluso, ¿vale? Es muy fácil hablar del concepto de Kodak, de Nokia. Esos tuvieron muchos años para poder ver esa evolución. No lo vieron por las razones que fuera, etcétera. Pero es que ahora los cambios son mucho más rápidos, ¿no? No hay nada más que ver la revolución que ha supuesto la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, el Copilot, Gemini, bueno, lo que queramos, ¿no? O sea, el que queramos utilizar, ¿no? Es que es una dimensión que no conocíamos, ¿no? Que mucha gente no imaginaba ni que iba a haber y que de repente es real, ¿no? Entonces, en una sala cerrada, sin movimiento, no hay transformación. Para mí esa es la clave, ¿no? O sea, el movimiento, o sea, el estar buscando realmente ese punto de mejora, ¿qué podemos cambiar para avanzar más rápido, ¿no? Habrá veces que aciertas, habrá veces que no aciertas, pero el no acertar ya te está enseñando también parte del camino. Creo que el moverse es la clave, ¿no? O sea, el no paralizarse. El moverse es al final también como defines efectivamente la transformación digital en este caso, pero aplicable a todas. Y también a mí me gusta mucho el símil que haces, ¿no? de lo que es la bicicleta con las 3 palancas que decías, palancas o los 3 elementos, que es la rueda delantera, que es la estrategia, la rueda trasera, que es la cultura, las personas, y lo que es el pedal, que es la tecnología. Sí. Pero puede pasar también que, claro, si nos quedamos solo con el movimiento, venga, hay que moverse, que vayamos a mucha velocidad, ¿no? Tengamos la mejor tecnología, tengamos una buena cultura, unas buenas personas, que igual estamos yendo en una dirección equivocada también. Claro. Sí, al final, por eso el equilibrio es importante, ¿no? El hecho de decir, o sea, al final, voy a volver a la definición, ¿vale? A la que he dicho que no iba a comentar, pero bueno, al final lo digo por los 3 pilares, dices. Sí. Ese movimiento al final, si está dirigido, ¿no? Tiene que estar dirigido tiene que tener una estrategia clara, ¿vale? Obviamente tienes que traccionarlo con las personas, porque son las que van a comprar oye, esta estrategia, esta dirección es la que tenemos que seguir o no. Porque si tú pones a tus equipos, ¿no? Una estrategia, una dirección en la que no creen, pues difícilmente te van a ayudar a llegar a ese camino, ¿no? Por mucha tecnología que pongas en medio, o por mucho catálisis que tengas, recurso que haya. Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es clave, a las personas tienes que darles espacio, desde mi punto de vista, espacio y un propósito. O sea, hay que traducir esa dirección de una empresa en propósitos que sean aplicables a un equipo de trabajo, que comulguen con los principios de una persona, ¿no? Joder, pues una persona que está peleando por la sostenibilidad, si le dices que vas a definir, no sé, oye, mira, vamos a hacer una tecnología para explotar mejor la extracción de carbón, porque vamos a volver a poner en marcha, dices, ostras, ¿cómo le vendes eso? Es muy difícil encontrar ahí un propósito, ¿no? Entonces creo que eso es una de las virtudes que tienen que tener las personas
que sean, ¿no? O sea, directivos o que definan esas estrategias tienen que entender que en esa estrategia tiene que tener cabida el propósito de su equipo, porque si a ese equipo no le das un propósito en el que creer, es muy difícil que traccionen con decisión, que hay un buen rozamiento entre la rueda de atrás y la carretera para poder avanzar rápido, ¿no? Porque puedes poner muchísima tecnología para impulsar más rápido y ponle más caballos si quieres, un motor eléctrico a la bici, pero si la rueda patina, no avanzas, ¿no? Entonces... Y relacionado con esto, Alberto, ¿cuáles dirías que son los principales errores que las organizaciones cometen a la hora de abordar procesos de transformación? Pues, a ver, ahí, no sé, te puedo poner 5.000 anécdotas, pero te diría que muchas veces se resume a no entender que tú puedes tener 3 tipos de problemas. Problemas económicos, ¿vale? O sea, que no tengo dinero, ¿vale?, para poder abordar un problema concreto que pueda tener. Ese proceso de transformación normalmente es porque tú tienes, oye, puedo tener estos problemas, puedo tener... O sea, al final ves las orejas del lobo, ¿no? Entonces dices, venga, y en ocasiones ya lo está sufriendo y necesita, ¿no? Pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas técnicos, ¿no? O sea, tecnológicos, por decirlo así, que me quedo obsoleto, tal, o pueden ser problemas culturales. Tecnología, estrategia, personas. Es que no hay más. Cualquier tipo de problema que puedan tener las empresas engancha en uno de estos 3 sacos, por decirlo así, ¿no? Y a veces yo creo que hacemos reflexiones demasiado complejas y eso nos lleva a paralizarnos, ¿no? A no entender que esos problemas, una vez que están ya encasillados, por decirlo así, pues requieren de equilibrio precisamente entre los 3 elementos para que los puedas poner en marcha, ¿no? Ese es un aspecto que te diría común, ¿no? Otro muy común, confiar únicamente y demasiado en la tecnología, ¿no? O sea, el concepto de decir, no, esto si hay un software que lo hace, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que dedicar yo tiempo tal si hay un software que lo hace? Y ¿lo hace bien? No, o sea, yo siempre digo lo mismo, ¿lo hace bien? Luego está el concepto de cuánto valoras lo que el proceso de transformación va a hacer por ti, ¿no? En ocasiones eres consciente o haces unos números y dices, mira, joder, este proceso de transformación nos va a ahorrar 5 millones en los próximos 5 años, por ejemplo. Y además nos va a permitir seguir existiendo. En cambio, para realizar el proceso tengo 30.000 euros. No hay equilibrio. Obviamente no tienes que gastarte 5 millones para conseguir 5, ¿no? Porque es verdad que ese proceso de transformación tiene que multiplicar la ganancia, por supuestísimo. Pero creo que tenemos que ser conscientes también de si lo que estás comprando es un software, si estás comprando un desarrollo de un proyecto o si estás comprando realmente un proceso o un equipo que te ayude a convertirte en un yo mejor, ¿no? Que eso es un poco lo que pretendemos hacer en Xavet, ¿no? Más que un producto, un servicio, ¿no? Claro, al final es un servicio que incorpora diferentes partes, ¿no? O sea, tienes un apoyo a un equipo para ayudarle a definir bien ese proceso de transformación, ese equilibrio, esos elementos, proyectos dentro de su equilibrio, cuando es más conveniente lanzar uno, cuando otro, en función de ese perfil de organización, de sus personas, de su tecnología, de sus procesos y de su estrategia, ¿no? Y para mí otro elemento clave es que hay muchas empresas que se fijan demasiado o que desde mi punto de vista consumen demasiados recursos en intentar mejorar sus debilidades. Y cuando tú solo te centras en tus debilidades como punto de mejora, esas debilidades obviamente suelen ser fruto de compararse con tu competencia. Lo que conseguimos es parecernos mucho a nuestros competidores, cuando creo que en este mundo, sobre todo de transformaciones tan rápidas, el mayor valor lo encuentras cuando tienes fortalezas que nadie puede equiparar o que nadie puede acercarse a ellas. Por lo tanto, considero que como mínimo tienes que dedicar el mismo tiempo que dedicas a tus debilidades a diferenciarte más si cabe en tus fortalezas. Porque esas fortalezas son las que te están haciendo único, ¿no? Es la autenticidad de la que hablábamos antes. Efectivamente. Entonces, ahí volvemos a entrar un poco en ese escenario de decir, oye, me voy a algo, porque lo vemos, ¿no? O sea, empresas, grandes empresas, que además tienen la capacidad de inversión,
que se van a propuestas comerciales, a una propuesta tecnológica comercial que también puede o que ya ha adquirido su competidor. ¿Cuál es la ventaja competitiva de que tú tengas la misma herramienta que tu competidor aférrimo? ¿No crees que merece la pena invertir algo más en tener algo propietario tuyo que no va a tener nadie más, o que al menos nadie más lo va a tener como lo tienes tú, y que realmente fortalece y realza aquellos elementos donde tú eres diferencial? Esta conversación a veces cuesta tenerla con las personas con las que estamos, ¿no? Porque, claro, al final dices, no, delegan igual una decisión de un elemento tecnológico en un departamento de IT, cuando resulta que puede ser un elemento crucial a nivel de dirección y que te puede posicionar de una manera completamente diferente, o que puedas tomar la decisión de, oye, no, mira, mi competidor utiliza esta herramienta, pues yo también. Bien, pues ya has perdido una opción de diferenciarte, ¿no? Bueno, son diferentes aspectos, pero que, como ves, confluyen mucho en no entender como un todo, ¿no?, el concepto del equilibrio y el moverse hacia algo, ¿no?, sino que intentas desgranar en, no, esto por aquí, esto por allá. No funciona tan bien, tiene que ir sincronizado todo, ¿no? Y sin quererlo o queriéndolo hacer, lo hacemos más complejo de lo que realmente es, ¿no? Sí, a ver, de por sí es complejo de narices porque involucra personas. Todo cambio que involucre personas, complejísimo. Si además lo intentas trocear de manera que le dejas salir una parte que no se habla con otra parte que no se... es más complejo todavía, sí. Es lo que... el mundo actual, lo queremos todo rápido y ya. ¿Qué tengo que hacer para adelgazar? ¿No? O sea, la típica pregunta de ¿qué tengo que comer o qué no tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? No, lo he pronunciado mal, de hecho, lo he expuesto mal. ¿Qué tengo que comer para adelgazar? ¿Qué software tengo? ¿Cómo adelgazar en 5 días? ¿No? ¿Cómo perder 5 kilos en...? Lo que no puede ser es que lo que te ha costado o lo que has estado haciendo de manera no óptima durante 5 años no lo vas a arreglar en 2 semanas, ¿no? O sea, si tú vienes en una empresa durante 3 años, te estás quedando un poco a la cola o vienes vienes paralizado, no lo vas a resolver en 2 meses, ¿no? O sea, tienes que ser consciente de que tendrás que definirte diferentes etapas, ¿no? Y bueno, de ahí salen un poco las etapas del libro y sobre todo el proceso de las 2 últimas Ds, de decir, oye, que no puede pasar esto de la noche a la mañana. Primero, tienes que ganarte la confianza de tu organización, porque vienes durante un tiempo haciendo las cosas de una manera y dices que quieres cambiar. Bueno, vamos a demostrar que queremos cambiar. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues paso a paso este ejemplo. Para hilarlo con las 5 Ds, porque sí me gustaría entrar, me ha gustado el tercero de los errores que cometen las empresas, que es efectivamente no ser conscientes de sus fortalezas y querer potenciarlas y centrarse más en sus debilidades y tratar de llegar al mínimo o incluso copiar a tu competidor que se está diferenciando precisamente por ello. Y yo recuerdo haber escuchado hace mucho tiempo a Juan Carlos Cubeiro. Sí, lo conozco. No sé, en alguna charla o en algún podcast escuché el ejemplo de, imagínate si a Michael Phelps en su día, él sacaba un 10 en gimnasia, natación en este caso, pero sacaban 4 en matemáticas. Sus padres automáticamente, o el colegio le diría, oye, que va muy mal en matemáticas, claro, vamos a poner clases particulares de matemáticas, cuando en realidad tienes que decir, oye, que tu hijo es un animal en natación, va muy justito en matemáticas, entonces, ¿qué os parece si reforzamos matemáticas, pero potenciamos su fortaleza? Eso es. Y eso requiere la primera D, ¿no? Que es la de detenerse. Sí, la de detenerse y la de renunciar a cosas, ¿eh? O sea, al final el tiempo es limitado. Y el tiempo es el recurso más preciado que tenemos. Porque tú puedes tener muchísimo dinero para resolver esos problemas de dinero, esos problemas técnicos, o puedes contratar muchas personas, pero tienes un tiempo limitado. No puedes comprar tiempo. Sí, el coste de oportunidad. Entonces, claro, tú estás diciendo, ostras, mi hijo puede llegar a ser un gran nadador. Claro. ¿Y si no? ¿No? Es lo que tú dices. Hombre, a ver, vamos a cuidar, que al menos que aquellos aspectos que sean débiles, vamos a tenerlos lo suficientemente bien, pero efectivamente vamos a potenciar los buenos, ¿no? Porque es la manera de ser únicos, de ser auténticos, de diferenciarte de los demás, porque si no, lo que tendemos es a que todos seamos iguales. Y lo que sí que se ha demostrado en este mundo es que cuando eres igual, o sea, las empresas que se parecen compiten en precio. Es que no hay otra.
Y competir en precio es un mal negocio, desde mi punto de vista. De hecho, en el libro hablas, ¿no?, de los clientes valor y los clientes Un cliente precio. bueno lo pierdes por servicio y un cliente malo siempre lo perdías por precio. ¿Y por qué las empresas en general van a competir por precio? A ver, hay empresas que, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Dices, el que tiene un escenario que dice, oye, yo me comparo con este y esto me cuesta tanto aquí, esto me cuesta menos aquí, considero que es lo mismo porque no veo más allá del qué, no estoy pensando en el para qué, no estoy pensando en el proceso, en cómo equilibra, en tal. Oye, es lógico que si no le ven valor, pago por eso. No transaccional, puro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú vas a un supermercado aquí a pie de calle y por una Pepsi pagas 75 céntimos y si paras en una gasolinera en la autopista, en la 8, pues igual tienes que pagar 2 euros. Es el mismo producto. ¿Por qué pagas diferente? ¿No? O sea, si estás dispuesto a pagar es porque estás valorando el hecho de que en ese escenario concreto, claro, ahí no tienes más. O sea, en ese momento concreto es esa la única oferta que tú tienes. Sí, es como una botella de agua ahora mismo, una botella de agua en el desierto. ¿Estarías dispuesto a pagar 100 euros o más en el desierto? Entonces, ese es el punto, ¿no? Dices, ¿qué es lo que rodea al producto? La situación, el para qué quieres ese producto en ese momento, eso es lo que te hace que tú por el mismo producto estés dispuesto a pagar más o menos. El mismo producto en diferentes supermercados puede llegar a costar diferente, ¿no? ¿Por qué voy a uno y no voy a otro? Bueno, porque valoras otros aspectos que para ti, pues no sé, igual hay personas a las que no les importa hacer la compra en un sitio con ruido, con mucha gente, con desorden, con tal, y se hacen la compra porque les queda más a mano, porque es más barato, porque les gusta un producto, y hay otros que prefieren, oye, mira, prefiero pagar un poco más, pero prefiero no estresarme a la hora de hacer la compra, o prefiero, no sé, estas referencias, pues porque me fijo en el ingrediente, no sé qué, no tiene aceite de palma, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Pero son ejemplos que si los llevas a la empresa ocurren, ¿no? Dice, vale, ¿yo qué quiero? Quiero una herramienta, no, as a service, no, quiero que sea propiedad mía, quiero que... son detalles que a nivel estratégico son muy importantes. Y a veces toman esas decisiones personas que no están definiendo la estrategia. Y es importante trabajar con clientes, o sea, como empresa proveedora, con clientes que aprecian el valor más que aprecien el precio. Sí, a ver, nosotros obviamente hemos tenido oportunidades de trabajar con muchas más empresas, pero, o al menos yo soy de la filosofía que nos gusta trabajar mucho con pocos en lugar de poco con muchos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, hacer una relación de cliente-valor pues requiere mucha inversión, también por parte, en este caso, nuestra. Y al final, cuando tú consigues tener esa relación, es que ya no es una relación de cliente-proveedor, o sea, es que te sientes partícipe del proyecto de tu cliente. Crecéis juntos, al final. Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos ejemplos en los que incluso estamos definiendo líneas y tenemos alguna línea para las personas de nuestro equipo que vamos a poner en marcha en breve con acceso prioritario a productos de nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque surgen en las conversaciones, es decir, no eres un empleado suyo, pero casi, ¿no? Es un aliado al final, o sea, pasas de un cliente proveedor a un aliado partner. Y de hecho es la manera en la que puedes entrar a conocer aspectos que de otra manera no podrías conocer, ¿no? O sea, al final, en lo que siempre se ha hablado de el concepto antiguo de la gran consultora, pero por una boutique más pequeña, mucho más cercana, muy a medida, que sabes que dices, bueno, no vamos a trabajar con 150 empresas a lo largo de todo el mundo, pero sí que queremos que aquellas que sean cercanas y que confíen en el trabajo que hacemos y obviamente que valoren la manera de trabajar en la que tenemos y nos abran sus puertas, que sepan que van a tener un partner que se va a mojar con ellos, ¿no? Y que va a superar sus expectativas. Efectivamente. Sí, ahí somos de dar liebre por gato, ¿no? En lugar de gato por liebre, o es lo que intentamos, ¿no? Bueno, y que tiene que ver con esa filosofía de generosidad, de dar, siempre compartir, ¿no? Que decías antes. Sí, para mí es la manera de demostrar que mereces ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido ocasiones en las que, oye, mira, tenemos este proveedor que también hace lo mismo, tal, pero, es que lo hace por un 20% menos. Y dices, oye, pues os animo a que lo hagáis con ellos, porque si consideráis que estáis recibiendo lo mismo, es que es mejor.
porque no vais a valorar lo que vamos a hacer. Sí, si buscas otra cosa, pues vete con otros. Y luego hay personas que obviamente son conscientes de que quizá nosotros, a nivel de precio-servicio, por decirlo así, estamos algo por encima de lo que pueden ser otras ofertas más llanas o más planas, pero ojo, cuando ven también el retorno de nuestras soluciones y de nuestro trabajo y ven que esos retornos además, primero, está muy por encima de lo que costamos, es fácil. La conversación es muy sencilla en ese sentido. Vale, Alberto, volvamos a las 5 Ds que hemos pasado un poco por encima. ¿Cuáles son esas 5 Ds? Porque de hecho en el libro, o sea, lo que he dicho antes al principio también, las 5 etapas para transformar tu negocio. O sea, hablas primero de la contextualización, del movimiento, los 3 elementos, pero luego ya entras en el libro, Evan, que es quien se encuentra con Lucía, quien le va explicando las 5 Ds. Nada más que quería hacerlo con D para que quede muy fácil de recordar. Ahí al final también hay que hacer fácil la comprensión, ¿no? Antes lo contabas, joder, lo cuentas en modo cuento y tal. Una de las personas que compró el libro me escribió un email que me dejó, joder, me hizo muchísima ilusión. Creo que está equivocado, pero bueno. Me dijo que, joder, eres el Goldratt vasco, ¿no? O sea, Goldratt, de hecho, yo en gran parte me inspiré en el libro de La Meta de Goldratt porque lo cuenta de esa manera. O sea, es la historia, es una pequeña novela en la que te cuenta, ¿no? Pues bueno, temas de optimización de la producción, ¿no? Y del cuello de botella y de tal, a nivel empresarial, ¿no? A mí ese libro me gustó mucho, ¿no? Cuando lo leí. Y es un poco lo que tú comentabas, ¿no? O sea, quería intentar transmitir esto de una manera que, si lo cuentas a través de una historia, puede dejar pozo. Si vas, oye, mira, esto tal, no sé qué, o el tipo, voy a hacer un vídeo en YouTube, un PDF. O eso es. Creo que pierdes, ¿no? Parte del proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso de las 5 Ds, pues bueno, la idea era hilar todo un poquito y que tuviera ese sentido, y además era natural, o sea, no costó, por decirlo así, ¿no? Definir las 5. Al final, como comentabas tú, está orientado al mundo de la empresa, pero no deja de ser esa reflexión con uno mismo de cuando quieres abordar un cambio, decir, oye, pues son 5 momentos que tú tienes que tener, o al menos que yo tenía interiorizados para mí y que los apliqué al mundo de la empresa, y de ahí sale el libro, ¿no? El primero es detenerse, ¿no? O sea, al final es, si tú no estás, si no te dedicas tiempo para pensar en eso que quieres abordar, es muy difícil que consigas hacer las cosas bien, ¿no? O sea, tienes que detenerte de vez en cuando, venga, semáforo, pum, me paro. Obviamente no quedarte ahí paralizado, pero sí cada X tiempo aislarte un poquito de la inercia del día a día para detenerte, reflexionar de dónde vengo y a dónde quiero ir, ¿no? Bien, una vez que te has detenido, tendrás tiempo para poder diagnosticarte, que es la segunda D, el diagnóstico, de, oye, vale, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, tengo claro de dónde vengo, tengo claro dónde quiero llegar, ¿qué salto tengo que dar hasta dónde quiero llegar? ¿No? Si hago ese diagnóstico, en ese diagnóstico tengo claro los 3 pilares, es decir, oye, ¿estoy en equilibrio? Estoy, no sé, echo la vista atrás y, joder, si vengo hablando solo los últimos 5 meses de tecnología, no le he dedicado tiempo a esto, Bueno, ese diagnóstico es importante, ¿no? Ver cómo de maduro estás, por decirlo así, en cada uno de esos 3 pilares, ¿no? El tercer aspecto, una vez que ya tienes ese diagnóstico y que sabes a dónde quieres ir, dimensionar, ¿no? O sea, tienes que dimensionar tus recursos, tu tiempo, tu equipo, saber cuál es el proceso o cuáles son los pasos adecuados, ¿vale? Para poder ir dando cuántos escalones necesito para llegar al piso al que quiero llegar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y una vez que ya te has dimensionado... Además, los proyectos ahí por complejidad de impacto, ¿no? Sí, me gustaba mucho eso que... Totalmente, que ¿no? Y eso, ese dimensionamiento de proyectos, de escalones, por decirlo así, va muy ligado a la siguiente, ¿no? A la puesta en acción, ¿no? Que es, el primero tienes que demostrar. Primero tienes que demostrar que eres capaz y tienes que demostrar a la gente a la que quieres que te ayude a que vas de verdad, a que vas en serio, joder. ¿No? Ser ejemplo al final también, ¿no? Que realmente el cambio es algo por lo que apuestas. Entonces, ese demostrar es importante en ese dimensionamiento de proyectos, empezar por cosas que sabes que van a salir bien, cosas que sean sencillas, que te permitan ganar confianza en equipo, que te permitan generar ese propósito del que comentábamos antes, dar espacio a tu equipo, porque si no lo haces de esa manera y no demuestras con algo que funciona, pues te cargas la confianza del equipo, es muy difícil, ¿no? O sea, si esto lo hemos intentado 3 veces y no hemos sido capaces, ¿otra vez? ¿Para qué? ¿No? Y una vez que ya has conseguido demostrar, despegar, que es la quinta D, es muy sencillo,
porque es que ya no necesitas despegar tú, ya tienes la atracción del equipo, de la cultura ya va orientada hacia tus objetivos, y te diría casi que pasa solo, ¿no? Y ahí es donde los recursos es donde realmente son necesarios, porque hasta la cuarta D, realmente con pocos recursos y con poco tiempo puedes hacer muchas cosas. Pues es estrategia y cultura, sobre todo. Efectivamente, sí. Al final se pueden hacer muchas cosas, porque antes os hablaba del libro de autenticidad y de Frank Chuan. Esta persona a mí me enseñó una palabra nueva. El pretotipo. Pretotipo viene antes que el prototipo, antes que el piloto, antes que... Y ponía un ejemplo muy, muy tonto que joder, me parece súper ejemplar, ¿no? Y muy visual. Joder, tú quieres hacer una prueba de, oye, mira, que hemos puesto una máquina de café con no sé cuántas bebidas en la oficina y tal, no sabemos cuál comprar. Joder, pero es que la máquina tiene servicio de café es que cuesta 5.000 euros más un servicio de todos los meses y tal, y no sabemos si es el adecuado y tal. Venga, vamos a hacer un prototipo. Y no, el prototipo, venga, pues mira, compramos, no sé, una Nespresso, una no sé qué, una Dolce Gusto, una del Tassimo, o sea, no me sé más, o sea, no sé si hay más. Digo, compras 3 y a ver cuál es las que más se usan, ¿no? Y mira, nos vamos a gastar 300 euros en pruebas. Hay un escenario antes, es el prototipo. Coges una máquina de cartón, metes a un tío dentro, ¿vale? Y, oye, venga, mete un post-it, ¿no? O sea, ¿de qué quieres, no? Y a ver dónde se mete más. Y tú vas sirviendo ahí de una manera, con unos termos y tal, te vas sirviendo el café a esas personas durante, yo qué sé, 2 o 3 días y a ver qué te consumen más. Ese es el prototipo. No necesitas comprar nada. Es lo que quiero decir, ¿no? Muchas veces el prototipo es, tener un espacio donde la gente pueda compartir cosas, ¿vale? Nosotros internamente, tanto en Xavet como en Glucovibes, hacemos una vez al mes, le llamamos Fridays, de Friday, pero en lugar de escrito con FRAI, de Artificial Intelligence Day, ¿no? O sea, bueno, dedicamos un día completo a utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas que pueden ser problemas de nuestros clientes o problemas que igual no tienen nada que ver con nuestro día a día. Que te saca del día a día y a idear, ¿no? El primero de este año, un ejemplo concreto, el primero de este año de enero, que fue a finales de enero, empezamos a probar un tema de reconocimiento de alimentos, sacando fotos, utilizando algunos algoritmos, tal. Bueno, pues ya tenemos implementado en Glucovibes una funcionalidad en la que el usuario saca una foto a su comida y le detectamos cuáles son los alimentos que está comiendo, los linkamos con nuestra base de datos y tiene una propuesta de ese plan nutricional asociada a lo que ya ha ido comiendo. Hasta ahora lo tenía que meter a mano. Pues si no hubiéramos tenido ese espacio para que 2 personas que quizá no estaban trabajando juntas, porque además esto era una conversación cruzada entre una persona de Glucovibes y una persona de Xavet, no ocurre. ¿Cuánto dinero necesitas para hacer eso? ¿Dedicar tiempo? Bueno, pues sacarte del día a día. Sacar del día a día y el desayuno y la comida que compramos para llevar al office que tenemos en la oficina, pues para poner en común las ideas antes y después. Ya está, 200 euros. Sí, yo había escuchado que Google, por ejemplo, no sé si era verdad, o es un mito estos de Silicon Valley, pero que destinan el 20% del tiempo de los equipos a hacer proyectos disruptivos, de alguna manera. Les sacan un poco, juntan equipos de diferentes áreas y a crear proyectos. Yo eso lo he visto, o sea, yo estuve en Google en 2009, por ahí, 2000, me invitaron por allá ellos. No solo lo he visto, sino que he visto los tablones con las ideas en las que la gente se podía apuntar, en las que sí, es cierto, ¿no? Claro, luego ellos eran conscientes también de que de todo eso salían muy pocas cosas, ¿vale? Pero eran conscientes, dijo, pero ¿cuánto nos cuesta probarlas? Nos cuesta muy poco. Entonces, y no solo es probar, porque aunque no te salga ninguna, ya solamente estás, un poco relacionado con lo que decías antes, ¿no? Depositando confianza en tu equipo, diciéndoles, oye, yo creo en vosotros, creo que saliendo del día a día podéis generar ideas que aporten valor. Les das un propósito y un objetivo, ¿no? Decir, ostras, joder, que además quieren que, no sé, te sientes parte de la empresa, ¿no? O sea, aquellos que en uno de estos proyectos fue Gmail. ¿Vale? Es verdad. Joder, ¿cuántos utilizamos Gmail a día de hoy? Sí, es que aunque te salga uno de cada 1000 personas, ¿no? O sea, gracias a aquella idea. O gracias a aquel
aquel germen, ¿no?, en el que participaste. Bueno, pues no sé, yo creo que esas cosas son bonitas y que son las que hacen que la gente se mueva por algo. Obviamente tienes que tener un salario, pero el salario emocional cada vez yo creo que es más importante. Y ya para ir terminando, Alberto, relacionado con esto último, porque hemos ido hacia la parte más de liderazgo, de cultura, de empresa, de las personas, que es un poco que efectivamente en las transformaciones, en el caso de la digital, se va a la tecnología, pero ya nos ha quedado claro que no es solo la tecnología, pero en cualquier transformación, efectivamente, es la cultura lo que tiene que traccionar, bueno, quien tracciona la estrategia, pero quien luego es quien mueve la organización son las personas. Y en este sentido, ¿cómo dirías? ¿No? O sea, me ha gustado mucho eso que hacéis y esa autonomía que dais a los equipos para poder trabajar en proyectos y ese propósito, pero ¿cómo definirías un poco tu estilo de liderazgo y dirección en tus organizaciones? No sé, esta pregunta no me la habían hecho nunca. No sé decirte, no sé, o sea, no tengo una respuesta preparada para ello. ¿Cómo definiría mi estilo? Bueno, tu estilo, ¿en qué no sé, valores crees? Bueno, eso, obviamente, pues es una extensión de mí. Quiero decir, si yo te he dicho antes que soy una persona honesta, pues lo que valoro es que las personas sean honestas, ¿no? Si te digo que quiero dormir bien y que soy una persona de principios de, pues eso, autenticidad, de decir las cosas claras y de, pues son aspectos que sí que traslado, ¿no?, a mis proyectos y que le doy mucha importancia a que las personas con las que te rodeas, ¿no?, al menos compartan. No voy a decir que tengan los mismos, pero sí que compartan parte, ¿no?, de estos principios, porque si no, no funciona, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que soy una persona muy transparente, que hacemos, a veces igual doy hasta demasiada autonomía o delego demasiado, es uno de los aspectos que me han llegado a decir, ¿no, compañero? Digo, joder, es que te has desentendido de esto. Yo, claro, pero no, o sea, al final esa es la idea. Confías en ellos. Sí, y probablemente igual sea esa confianza, ¿no?, que deposito en las personas. Yo creo que puede ser una seña de identidad, ¿no?, para lo bueno y para lo malo. Cuando funciona muy bien es una maravilla, cuando funciona mal pues es un desastre. Pero bueno, al final de lo que se trata es de que si funciona mal, coño, que tengas los mecanismos rápidos para poder detectarlo a tiempo. Pero no sé, por ahí te diría que, no sé, probablemente por ahí iría esa definición de... Vale, perfecto, Alberto. Oye, pues para terminar ya, sí que ya te había avanzado un poco, que prepararas, bueno, de todo lo que hemos ido hablando, si tuvieras que quedarte con 1, 2, 3 ideas o el mensaje principal que crees que esas personas que nos están escuchando, esas personas que tienen, bueno, ciertos puestos de dirección, están asumiendo cierta responsabilidad en las organizaciones, están emprendiendo un proyecto, dirigen equipos o forman parte de un equipo, ¿qué crees que tienen que llevarse de la conversación de hoy? A ver, le he dado vueltas a esto, porque me acuerdo que cuando me lanzaste este tema, oye, al final que sepas que cae esta pregunta, y digo, bueno. Y mira, al hilo de la conversación además ha salido en algún momento, creo, y lo digo desde mi perspectiva, porque claro, yo puedo compartir experiencias mías. Puede que mis experiencias a otra persona no le valgan, ¿vale? Tengo la suerte de poder estar con muchas personas, de conocer a muchas personas, personas súper brillantes, muchas de ellas, de las que estoy aprendiendo muchísimo, ¿vale? Y sí que hay una cosa que veo en común, ¿no?, que es eso que antes decíamos, lo del movimiento, que es importante, ¿no? O sea, creo que la acción combate la incertidumbre, combate el miedo que tienes a veces a tomar decisiones, ¿vale? Encerrarte en una sala a reflexionar hace que el miedo aumente. O al menos a mí me hace que la incertidumbre todavía sea mayor. Sí. Cuando empiezas a dar pasitos, vas ganando confianza y, oye, que primero tienes que empezar a andar en bici con ruedines. Genial. Que luego le quitas las ruedas. Perfecto. Que luego la bici puede ser más grande y las ruedas son más grandes y que te atreves. Confianza, ¿no? Entonces, creo que el movimiento y la acción te dan esa confianza, ¿no? Y obviamente ahí, pues, cada uno tiene que hacer suyo ese movimiento, ¿no? Pero creo que la incertidumbre no la puedes combatir con parálisis, con análisis, con que sí, que está muy bien, y estudios de mercado y tal, y no sé qué.
Pero, joder, si es que esa información probablemente no te va a llevar a tomar decisiones muy diferentes. Si empiezas a andar, vas a empezar a verlo, ¿no?, en primera persona, y creo que el remangarse y ponerse manos a la obra, creo que es el primer paso para ir ganando confianza, tanto personal como a nivel de equipo, ¿no?, y reducir incertidumbre, porque vivimos en un mundo cada vez más incierto. Los cambios cada vez pasan antes, cada vez son más rápidos, entonces creo que va a tener mucho más peso a futuro el proceso, la capacidad de reacción, que la capacidad de análisis, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, pues nos quedamos con eso, Alberto. Para cualquier cambio, detenerse primero, pero lo justo, porque hay que pasar a la acción cuanto antes y reducir la incertidumbre así. Muchas gracias y espero que hayas estado a gusto. Encantado, he estado, vamos, como en casa, además, bueno, en buena compañía, lo cual eso siempre es fácil porque, bueno, pues es un poco, cuando me planteabas este escenario, digo, joder, pues si es tener una conversación abierta y honesta, encantado, ¿no? Porque es fácil hablar contigo y, oye, si a todos los oyentes les ha quedado algo de esta conversación, oye, yo me voy contento a casa. Seguro que sí. Conversación abierta, pero sobre todo honesta. Muchas gracias, Alberto. A ti. Hasta la próxima. Venga.